La parashá de esta semana se llama Shoftim, que ya sabemos que quiere decir jueces. Ahora, no solamente se suponía que se tenían que nombrar jueces, también se tenían que nombrar ¿qué? Oficiales para juzgar al pueblo. Jueces eran los ancianos que se nombraban para que cuando habían problemas de disputas entre el pueblo, acuérdense que Moshe, y vamos a ver en una de las comparaciones que vamos a hacer, dice que juzgaba al pueblo, se sentaba a juzgar al pueblo todo el día. Pero, ¿por qué había necesidad de juzgar al pueblo si ya les había sido dada la Torá? O sea, los mandamientos, los mitzvot. Si ya se los habían dado, ya los tenían, ya Moisés se los proclamó. Ok, digamos, no se los aprendió de memoria, pero los tenían que escribir, ¿no? Y podían ir a escuchar qué es lo que decía el mandamiento. Pero ¿por qué entonces se necesitaba que alguien juzgara si ya habían mandamientos prescritos? Eso es una muy buena. Pero la cosa es que cuando se quebraba uno, había disputa entre dos personas de que quién estaba en lo correcto o no, quién lo había quebrantado, si lo había quebrantado sí o no. Pero el punto es que se necesitaba una persona que interpretara, que dijera cómo era que lo había quebrantado. Miren, nosotros ahora en nuestros días tenemos un sinfín de leyes. Las leyes que están aquí, si a ustedes se les hace, que son muchas, 613, agárrese el libro nomás de los códigos penales de California. No, hombre, esto se le queda pequeño con miles de códigos penales y de leyes que hay, que usted ni se imagina. Y para interpretar esos códigos penales, para eso es que se va a las cortes, ya sea la municipal, la de Suprema, la de Justicia, y hay jueces que están ahí para interpretar la ley. Si ya se sabe qué es lo que significa la ley, ¿por qué hay necesidad entonces de tener un juez que diga, mira, quebrantaste la ley por esta y por esta razón, y este va a ser tu castigo y este? Porque la ley dice esto y esto. Si ya sabemos que la persona quebrantó la ley, y ya sabemos cuál es la sentencia por ese quebrantamiento, ¿por qué no directamente se vaya al castigo? ¿Por qué hay necesidad de que vaya la persona a corte? Tiene que haber justicia, sí, pero lo que pasa es que siempre hay personas que interpretan de diferente manera. Uno puede interpretar la ley de una forma y otro la va a interpretar de otra. Y esa era la función de los jueces, que interpretaran la ley. Por eso le dice, la vas a seguir con justicia, 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 vas a perseguir. ¿Por qué? Porque se podía interpretar la ley de una forma equivocada. Nada de favoritismo. Ahora, jueces y oficiales, ancianos que tenían que ser conocedores de la Torá, interpretarla sin hacer, como dice hermano, favoritismo, sin mirar que porque pobrecito es bien pobre, no tiene bien, que porque es rico, porque tiene mucho dinero, por respeto. No vas a mirar nada de esas cosas, le digo, vas a juzgar con justicia. Oficiales, porque el que lleva a cabo la sentencia no es el juez. Siempre ha habido eso, que hay el cuerpo judicial y el cuerpo ejecutivo. Y nosotros conocemos que son tres ramas, ¿no?, de los gobiernos. ¿Cuáles son? Y el legislativo, el que legisla. ¿Okay? Son tres cuerpos. Ahora, nosotros podemos ver aquí en la Torá que el concepto de que la ley esté atada al entendimiento de normas morales nunca había sido en el pasado apartado, habían estado juntos, y lo podemos ver en las escrituras. Los jueces y los oficiales trabajaban juntos. Ahora en día, en nuestros gobiernos, se ha separado eso, dicen, como no queremos que la iglesia esté mezclada con el gobierno. Iglesia una cosa, gobierno otra. No queremos aquí que los curas tengan nada que ver aquí con las cosas de la ley de los gobiernos. Y el gobierno tampoco queremos que se meta, ¿verdad?, a decirle nada ni cómo observar. Pero eso no es lo que enseñan las escrituras. Las escrituras enseñan que las dos cosas tienen que estar unidas. Pero debido a que se había mal usado, en el pasado se ha mal usado eso, lo quisieron separar. Pero el mejor sistema de un gobierno que sea temeroso de los mandamientos del Padre es que trabajen juntos. Los que pasaban la sentencia, pero no lo hay, ¿verdad?, en nuestros gobiernos. Pero de acuerdo al gobierno, como la Torá lo prescribe, sí lo tiene que ser así, y lo es así. Israel lo tuvo por mucho tiempo. Lo que los ancianos decían, lo que los sacerdotes decían, las sentencias que pasaban, había otros que estaban encargados de decir, ok, esto fue lo que te dijeron los ancianos que íbamos a hacer, y esto nosotros estamos encargados para hacerlo. Pero porque fue mal manejado, porque se ponían los intereses personales primero,
Por eso el Padre está advirtiendo, vas a poner personas rectas, justas, que no se den al soborno, está diciendo. Porque ya se sabe de que la gente que si no se rige bajo estas cosas, lo van a torcer, van a favorecer, van a hacer a su conveniencia. Pero estamos mirando de que en el principio estas dos cosas estaban unidas. Que los que tenían que dirigir al pueblo era la congregación, los cojén, los sacerdotes, como se les conoce en la traducción. Esos son los que tenían que dirigir, y oficiales. Esa es la introducción de la parashá de esta semana. Shoftim, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Hashem tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Sabía el Padre que esto iba a suceder? Sí. ¿Pero qué les está diciendo? Les está advirtiendo, no hagan así. Pero no porque Él sabía de que esto iba a ser pervertido, está diciendo que no pueden trabajar juntos, ¿verdad? Los jueces por su lado y los oficiales por otro. Eso no es lo que está diciendo Él. Que nosotros no aprendemos a manejar esta situación bien, esa es otra cosa, pero no quiere decir de que no tiene que ser así, que no funciona. Si funcionara, si debe de funcionar, si lo hiciéramos como el Padre lo está diciendo aquí, no tomen soborno, ¿verdad? No tomen mordidas, como dijéramos allá en México, en Centroamérica. Pero pues, ¿por qué? Porque el soborno dice tuerce. Ahora dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Hashem tu Elohim te da. ¿Por qué repite dos veces la justicia, la justicia? ¿Qué creen ustedes que está diciendo ahí? ¿Qué está implicando? Porque miren, hay ocasiones en que se piensa que por hacer algo bueno se me permite hacer algo malo para llegar a ese fin. El fin justifica los medios. Ese es el dicho entre el mundo. Dentro del Padre no existe eso. Vas a alcanzar la justicia, pero con justicia, no a través de otros medios chuecos. No que lo hice porque pues era bueno hacer esto, por eso lo hice. No. Justicia, justicia. Vas a alcanzar justicia a través de justicia, no quebrantando la justicia. Eso es lo que Él les está diciendo. No a través de medios deshonestos. Ahora, la parashá tiene muchas cosas y yo sé que ustedes tal vez enfocaron o se dieron cuenta de que habla aquí de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y hay mucho que hablar de ello. Algunas de las cosas son como, por ejemplo, lo que habíamos entendido antes, y ya lo he compartido con ustedes, si ustedes se recuerdan, que cuando Yeshua dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto siempre lo habíamos entendido que como cuando estamos orando, ¿verdad? No quiere decir eso. Dentro del judaísmo no significa eso, no es eso lo que Yeshua les está diciendo. Una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es el contexto de qué viene hablando Yeshua. Fíjese la plática que trae antes. Nosotros habíamos estado acostumbrados a agarrar un versículo y no nos fijamos que hay arriba, ni que hay abajo, ni que hay en los lados. Nos concentramos ahí y de ahí hacemos una doctrina. No trabaja así. Un texto sin contexto es un pretexto. Es un dicho muy conocido. Quiere decir de que no usemos algo sin sus bases para justificarnos de algo que en realidad no es. Ya había compartido, como les digo, con ustedes antes y les expliqué, mirando los versículos, qué significa eso. En otra ocasión vamos a entrar otra vez en detalles porque quiero que miren algo no más importante, pero algo sí también importante que hay en la parashá que no habíamos tocado antes. Y es la parte de capítulo 18, empezando desde el versículo 15. Voy a empezar a leer desde el versículo 15, mire, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Hashem tu Elohim, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Hashem tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Hashem mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Hashem me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Fíjense la palabra clave que vamos a utilizar aquí, que quiero que tomen en cuenta. ¿Qué dice el Padre que va a levantar? ¿Como quién? ¿Qué significa para ustedes la palabra como? Profeta como tú, que se parezca a ti en todo lo que has hecho, en todo lo que has hablado, en todo lo que has enseñado.
en todo lo que yo, porque acuérdense, Moshe llegó a aprender y a interpretar y a saber la Torá porque el Padre mismo se la entregó a él. Y entonces él está diciendo, yo voy a levantar uno que también sea como tú. Entonces vamos a tomar en cuenta ahora muchas escrituras que nos dicen cómo era Moshe y vamos a comparar si se aplica y califica a Yeshua como este profeta. ¿De acuerdo? Saben ustedes que, y por eso lo puse yo allí, Moshe el primer redentor y Yeshua el último redentor, porque dentro del Midrash, que son los comentarios de los ancianos acerca de la Torá, dentro del Midrash siempre se ha entendido y se conocía de que el Mesías que ellos esperaban que había de venir, que está hablando aquí, Deuteronomio, iba a ser un redentor también. Y a Moshe se le conocía como el primer redentor y a ese Mesías, que aunque ellos no aceptan a Yeshua como ese Mesías, pero ellos sabían que ese Mesías iba a ser el último redentor. Ahora, dado que en muchos movimientos mesiánicos, judíos, cristianos y aún dentro de las iglesias cristianas se utiliza esta escritura de profeta, levantaré en medio de ti como tú, de tus hermanos, dado que se utiliza eso para probar de que Yeshua es el Mesías, ellos se han alejado un poco de esa interpretación. Pero en el Midrash lo están diciendo que él iba a ser el último redentor. Y ellos esta es la interpretación, les voy a decir la interpretación que ellos tienen de esto, de Deuteronomio aquí. Ellos dicen que esto aquí, que profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, se aplica a Josué y se aplica a los demás profetas que se levantaron después de Moshe. Pero noten, esa es la aplicación que ellos le dan, que se aplica a Josué. ¿Por qué? Porque Josué fue el que los introdujo a la tierra, ¿verdad? Y Josué tenía la autoridad. Acuérdense que Moshe puso las manos sobre Josué y lo ordenó, o sea, le pasó su autoridad. Y el pueblo le dijo, a él lo tienen que escuchar, así como escuchaban a Moshe. Tienen razón, en parte tienen razón, pero no es el último redentor, como ellos mismos lo dicen. No es el último. ¿Por qué? Porque ¿qué era el trabajo que tenía que hacer el último? Si era el último redentor, traer paz a Israel, establecerlo completamente. Y eso no ha pasado, ¿verdad? Entonces no puede ser Josué el último redentor, no se puede aplicar a Josué. Tiene que estar Israel como cabeza de los montes, como principal, para que haya sido él el último redentor. Y si ellos mismos están diciendo que ese Mesías tenía que ser el último redentor, eso todavía no se ha cumplido. Entonces no se aplica a él, ni a ninguno de los demás profetas que vinieron después de Moshe. ¿Por qué? Otra cosa que tienen que tomar en cuenta, miren lo que dice la palabra, dice profeta. ¿Qué tenemos que deducir de ahí? Profeta. Mírenlo otra vez. ¿Cuál es lo que tienen que notar otra vez ahí? Cuando dice profeta. Ya descartamos a Josué, ¿verdad? Con Josué no se aplica porque él no estableció a Israel y no tienen paz y todavía están en la diáspora. Ok, ahora dicen los demás profetas, como por ejemplo Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Qué son esos? Son muchos, ¿verdad? Son varios. Se lo aplican también a ellos. ¿Por qué no se aplica? ¿Qué dice la Torá? Dígalo, hermano, sin miedo. Porque es singular, profeta, no profetas, como tú, lo está comparando como Moshe, y no todos los demás profetas que hubieron anteriormente, como Elías, como Zacarías, como Isaías, Daniel. Si nosotros buscamos en los profetas y en la Torá que algún profeta se identifique igual como Moshe, no lo vamos a encontrar. Le podemos encontrar algunas características quizás a Elías, le podemos quizás encontrar algunas características quizás a Daniel o a Isaías, pero no como dice la palabra y como tú, que sea como tú en todo lo que tú has hecho, idéntico. Vamos a empezar con Éxodo capítulo 2. Vamos a empezar con el nacimiento del primer redentor y del último redentor. El primer redentor, que viene es Moshe, nació en un tiempo de esclavitud nacional. El pueblo de Israel estaba bajo esclavitud de los egipcios. Este fue el tiempo en que nació Moshe. Éxodo capítulo 2 y versículo 10. Sí, de más antes. Desde el principio, del capítulo 1, si venimos siguiendo la historia, nos podemos dar cuenta de que el pueblo de Israel estaba en esclavitud de los egipcios. Podemos mirar ahí desde el versículo 8, donde dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viendo guerra, él también sea a nuestros enemigos, se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y sigue contando la historia, ¿no? Ahí cómo los estaban tratando. Nació en tiempo cuando el pueblo de Israel, Moshe nació en tiempo cuando Israel estaba bajo esclavitud de los egipcios. ¿En qué tiempo nació Yeshua? Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿En qué días nació Yeshua? En días del rey Herodes. ¿Quién era Herodes? ¿Cuál era el trabajo de Herodes Era un gobernador. ¿Para quién gobernaba él? Para Roma. Gobernaba para Roma. Había sido puesta por Roma para gobernar a Israel. ¿Quién era Roma? Era el imperio que en esos días dominaba a toda la región. Fue el imperio que se creció más grande que después de los otros que cayeron los otros reinos. Acuérdense que el primero fue el babilonio, luego los medos y los persas, luego los griegos y luego Roma. 4 imperios más grandes, aunque antes de ellos existieron otros. Y después de ellos han existido otros, pero son los 4 que más resaltan en la historia. Pero antes de Babilonia había otro imperio. Egipto fue un imperio y los asirios fueron otro imperio. Y luego después de Roma, ¿qué otro imperio se levantó? Se quiso levantar, pero fue aplastado, acuérdense. No, eso ya había pasado. Después de Roma, Alemania se levantó como imperio. Acuérdense que fue el causante de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se levantó como imperio. Y todas esas cosas no las podemos pasar por alto como que no tienen nada que ver con las profecías que están aquí en las Escrituras, porque todo lo que ha pasado en la historia, hay aquí una profecía acerca de eso. Lo que pasa es que tenemos que aprender a reconocer dónde es que se está hablando de ese imperio. No espere usted leer aquí que era Alemania. Ese no es un nombre moderno. No, claro que no. Se les conoce como bestias, como poderes. Acuérdense, los cuernos, las bestias eran los simbolismos que se utilizaban para gobiernos, para personajes como Alejandro el Grande, ¿verdad? Todos ellos. Entonces, tomando en cuenta nosotros ahora, comparando Moshe con Yeshua, nacieron los dos en un tiempo bajo el cual Israel estaba siendo oprimido, ¿okay? Y que el pueblo estaba deseando ser libertado. Necesitaban un libertador, necesitaban un Mesías. Y Moshe fue lo que llegó a hacer. Cuando llegó Yeshua, por eso cuando él llegó le preguntaron, ¿tú eres el que ha de venir? ¿Tú vas a redimir a Israel en nuestro tiempo? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? ¿Quién eres? Le preguntaban a Juan, ¿se recuerdan? Porque estaban esperando, porque ya ellos sabían que alrededor de ese tiempo tenía que nacer un libertador de acuerdo a lo que ellos entendían. Los profetas y las profecías entendían que era el tiempo para que él viniera y por eso preguntaban por él de esa forma. Ahora, cuando Yeshua nació y cuando Moshe nació, su niñez fue amenazada para ser muerto, ¿no? A los dos les pasó lo mismo, ¿ok? Éxodo, vamos a ver Éxodo nuevamente. Porque lo que estamos tratando de hacer es mirando que los dos pasaron por las mismas cosas. Ese es nuestro objetivo, comparar a los dos redentores. Mire, Éxodo capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice, y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Ahora, nacieron los dos con una orden de ejecución, de ser ejecutados, ¿verdad? Se ordenó que se echaran los niños al río. ¿Qué pasó con Yeshua? En los tiempos de Yeshua también. Se ordenó también lo mismo de 2 años para abajo. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los magos, que no eran de magos no tenían nada, ¿okay? Cuando llegaron los magos, no pasaron de regreso con Herodes, porque él dijo, cuando ya hayan averiguado dónde nació, pasen aquí conmigo, ¿verdad? Para yo también ir a adorarle. Muy santito Herodes, ¿verdad? Quería ir a adorar también a Yeshua. Y entonces él se dio cuenta que se habían burlado de él. Entonces hizo la orden de mandarlo a matar. Y eso lo podemos ver en Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, calculando más o menos el tiempo en que les había preguntado. O sea que se esperó bastante, él pensó que ya se iban a tardar mucho, porque casi pasaron 2 años hasta que él se dio cuenta, ya no van a volver. Ahora,
¿Sabe usted que también, aunque no tenemos una evidencia nosotros en la Torá, como la tenemos en el Brit Hadashah, acerca de que hubieron astrólogos, magos, como se le conocía en ese tiempo, que dijeron de antemano, profetizaron de que iban a ser un redentor? Y nosotros podemos ver en el caso de Yeshua, en Mateo 2, 1, 2, los magos están diciendo, miren, en el versículo 2, leímos el 1, el 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Desde antes que él naciera, ellos sabían de que iban a ser uno que iba a ser rey de los judíos. Ahora, se cree de que, acuérdense que dentro de la corte de Faraón en Egipto, él tenía magos. ¿Se acuerdan lo que hicieron para que nacieran culebras? ¿Verdad? Y que estaban imitando las señales que estaba haciendo Moisés. Esos también adivinaban los tiempos. Y dicho sea de paso, en la parashá de esta semana se está hablando de que son cosas que nosotros tenemos que alejarnos de ellas. No tenemos que acercarnos a cosas de adivinación, de adivinos, de sortílogos, de la lectura a la mano, de los horóscopos. Y luego les voy a la lista de mandamientos que se deduce de ahí y vamos a explicar un poquito si nos queda el tiempo, que lo dudo. Pero entonces, habían estas personas y le dijeron a Moshe, ¿sabes qué? Van a ser un niño que va a libertar a Israel. En ese tiempo, y esto se cree dentro de los escritos del Talmud y de los comentarios de la Midrash, que ellos no le dijeron exactamente al faraón si iban a ser solamente de Israel, también de Egipto. Pero los ciudadanos comunes se burlaban de los magos de faraón. Decían, ¿cómo que de nosotros, de los egipcios, van a ser alguien que va a redimir a Israel? No hace sentido eso. Pero la visión que ellos tuvieron, las cosas que ellos miraron en los astros, porque sabe que para adivinar todas esas cosas ellos estudiaban las estrellas. Eso no era que de repente se les venía a la cabeza, se me ocurre, o comí mucho y tuve un sueño anoche, ¿verdad? Y soñé de que van a ser un redentor. Ellos hacían esto con estudio, con entendimiento. ¿Y con qué lo hacían? Mirando las estrellas, porque en realidad en los astros, en las estrellas hay secretos. Y estas son las cosas que les están enseñando a veces en esos lugares, porque han leído un poquito de eso ahí, ¿verdad? De astrología y todo eso. Pero los magos, esta era la forma de ellos de mirar el futuro. Porque mire, porque sí se pueden mirar cosas del futuro. Cuando la Torá lo está prohibiendo, no es porque está diciendo que son mentiras o que no existen. Está diciendo, a ti no se te ha permitido. Está diciendo, porque estas cosas sí existen. Son verdaderas, son reales. Pero el Padre no está diciendo que no son de verdad. Está diciendo, yo no quiero que tú te metas en esas cosas. No es para ti. Tú tienes que confiar plenamente en mí. No tienes que andarle preguntando a nadie qué es lo que viene mañana. Entonces, estos magos, estos astrólogos que tenía Faraón le dijeron, ¿sabes qué? Van a ser uno que va a libertar a Israel. Pero la visión no fue muy clara. Pero lo que sí tenemos claro es que él va a nacer a través del agua y a través del agua tiene que ser destruido. Por eso en parte fue que Jocabed puso al niño en el agua. Y cuando el niño fue puesto en el agua, los astrólogos le dijeron a Faraón, ¿sabes qué? El niño ya ha sido echado en el río. Y él se quedó ya tranquilo, pensando de que él había sido muerto, porque como había dado la orden para que los echaran al Nilo, ¿verdad? Y ellos se dieron cuenta y supieron por sus adivinaciones que el niño había sido echado en el Nilo, pero no para ser muerto, sino que había sido puesto en el Nilo. ¿Okay? Pero ellos dijeron también que iba a ser destruido a través del agua. Era otra visión que ellos claramente no la vieron, pero Moshe, ¿por qué fue que no pudo entrar a la tierra? Tenía que ver con agua, ¿verdad? Por eso murió a través de un incidente con agua. Nació a través y murió con un incidente que tenía que ver con agua. ¿Nos damos cuenta? Y por eso los astrólogos miraban estas cosas, pero no eran muy claras para ellos. Y entonces también saben que se dio una orden también para que los niños egipcios fueran matados también y tirados al Nilo, pero solamente por 9 meses, por los primeros 9 meses. Y ellos se quejaron. Egipto se quejó contra el faraón, dijo, ¿cómo va a ser que de nosotros mismos van a ser alguien que va a libertar a Israel, que nos está sirviendo? Pero los magos dicen, pero eso es lo que hemos visto, decían ellos. No pudimos ver claramente si iba a ser de Israel y si iba a ser de Egipto. Y el faraón, para estar seguro, parejo, dijo todo. Todos hijos, todos entrenados. Sí, los primeros 9 meses, también a ellos. En esta parte, déjenme ir aquí a Éxodo. Moshe aparece después de que Israel está esperándolo.
no a él necesariamente, sino a un redentor. Después de que Israel ha estado esperando que alguien los liberte, entonces aparece Moshe. Lo mismo con Yeshua. Después de que el pueblo ha estado esperando de que aparezca el Mesías, aparece Yeshua. Miremos a Génesis 15:13. Sí tiene un poquito de referencia ahí, habla de casualidad. En Éxodo 15:13 está hablando de que condujo al pueblo con misericordia y los redimió, o sea, los rescató. Pero en Génesis 15:13 estaba hablando más claramente el Padre cuando le dio la promesa a Abraham. Le dijo, entonces Hashem dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea, ese iba a ser el límite de la opresión. Llegando ese tiempo, ese límite, ellos tenían que ser libertados. Y ellos ya sabían que había llegado el tiempo, ya se había cumplido esos 400 años. Entonces lo estaban esperando en esos días que apareciera.